¿Te imaginas encontrarte con un extraño dentro de tu garage? ¿O que un extraño de la nada te manipule mientras te hace sentir lástima por él con quién sabe qué intenciones? ¿O qué tal ir de camino a casa en un taxi y de repente ver que el taxista va en dirección que no es la que conoces? Así que invoco a los amantes de lo inexplicable, a los que escuchan más allá del silencio y a quienes saben que en la oscuridad todo se transforma. Bienvenidos a Crónicas de la Oscuridad. Hoy escucharemos 3 historias de encuentros con extraños que te dejarán pensando en que tal vez no sea tan bueno ser siempre amable con todo el mundo, o que a veces es mejor siempre estar alerta. Yo, mujer de 21 años, trabajo en la industria hotelera, específicamente en turnos de madrugada, usualmente de 11 p.m. a 7 a.m. He visto y vivido algunas de las experiencias más locas. Podría escribir un libro a estas alturas. Pero esta en particular fue una de las más aterradoras. Me criaron para ser amable, empática y comprensiva. Estos valores son muy importantes para mí y rigen la forma en la que vivo. En muchas ocasiones me han dicho que tener siempre esa mentalidad puede hacer que personas con malas intenciones me vean como blanco fácil. Yo no lo creía. Después de todo, es bonito ser amable. Pero en retrospectiva, después de todo lo que pasó, aprendí a ser un poco más escéptica. Usualmente, durante estos turnos de madrugada, siempre estamos 2 personas en el edificio y cuando terminamos nuestras tareas podemos sentarnos y relajarnos el resto del turno, o al menos hasta que el gerente matutino llegue alrededor de las 6 a.m. Así que esto hice. Terminé mis cosas y me senté en el área principal del edificio para comer algo a medianoche y ver unos reels en mi teléfono, como suele hacerse. Mi compañero decidió que iba a tomar una siesta ya que eran como las 3 a.m. y no había nadie por ahí. A mí me pareció bien. Pasaron unos 20 minutos cuando escuché un alboroto cerca del área del bar. Obviamente levanté la vista del teléfono solo para encontrarme con la mirada de un hombre de unos 40 años tal vez, simplemente parado frente al mostrador del bar. No era raro, muchas veces los huéspedes bajaban a tomar agua o a fumar antes de regresar a la cama. No le di importancia y seguí viendo el celular. ¿Disculpa? Suspiré pensando qué puede querer este hombre a las 3 a.m. Me levanté y le pregunté si estaba bien y me disculpé por estar con el teléfono esperando que no se quejara con el gerente en la mañana. Me respondió, pero no logré entender bien lo que dijo. Me acerqué al bar y le pedí amablemente que repitiera lo que había dicho, disculpándome por no haberlo escuchado. ¿Está bien si tomo un poco de agua? Estaba temblando, casi nervioso. Hablaba suave y honestamente no parecía una amenaza, salvo por el hecho de que medía como 1,80 y yo mido 1,50. Por supuesto, le dije que sí. Me iba a alejar cuando me detuvo. Perdón, ¿puedo hablar un rato contigo? Mi mamá se está muriendo en el hospital y no puedo dormir. Viendo atrás, me pateo por no haber inventado una excusa sobre que tenía que seguir trabajando, pero acepté quedarme a hablar con él. Estúpida, maldita empatía. Me preguntó si fumaba y como si fumo, le dije que sí. Entonces me pidió que saliéramos a fumar y platicar. Y estúpidamente acepté. Hablamos sobre su mamá y traté de consolarlo. Yo había perdido a alguien hace poco, así que ese tema me tocó particularmente. Me agradeció por ser tan amable y continuó hablando sobre su vida, que antes vivía en la calle, que se mudó con su hermana y salió adelante, que ambos estaban quedando aquí por la situación pero no eran de esta ciudad. Yo solo escuchaba y asentía de vez en cuando. Fue una conversación educada hasta que algo cambió. Hay cámaras aquí afuera, no quiero que te metas en problemas por estar aquí. ¿Cómo no vi la bandera roja? ¿Qué tan ingenua se puede ser? Por suerte no le respondí ni sí ni no, solo le aseguré que no me metería en problemas por estar afuera fumando. Parecía decepcionado con mi respuesta, supongo que no obtuvo información sobre dónde estaban ubicadas las cámaras. La conversación comenzó a volverse más rara y espeluznante. Nada de esto lo notaba en el momento, solo veía a un hombre triste necesitando a alguien con quien hablar. Sí lo sé, soy estúpida y también estoy enojada conmigo misma. Eventualmente, algún tipo de instinto de huida se activó en mi cabeza. Le dije que tenía frío y que me iba a entrar. Ven, dame un abrazo, eso te va a calentar.
¿Qué carajos? En ese momento me sentía incómoda, pero pensé que quizás simplemente era malo captando señales sociales, así que rechacé y caminé hacia adentro. Él me siguió, me preguntó si podía tomar un café y sentarse conmigo un rato. Yo estaba sola al borde de un ataque de pánico y no quería hacerlo enojar, así que accedí. Nos sentamos y continuó haciéndome preguntas raras. ¿Tienes hijos? No. ¿Quieres tener hijos? ¿Tienes novio? Le dije que tenía un prometido, una mentira. ¿Lo amas? No tiene nada de malo preguntar, eres muy hermosa, me dijo. En ese punto mi cerebro estaba gritándome que saliera de esa situación. Tuve que pensar rápido, voy a preparar el área para mañana. Mi jefe llega en cualquier momento. Justo en ese instante mi compañero de turno despertó de su siesta y pasó por un café. Esto sobresaltó al hombre, que se levantó y dijo: dile a tu mamá que pregunté por ella. Me forzó un abrazo y se fue a su cuarto. Dios mío, estaba fingiendo ser un amigo de la familia para que mi compañero no sospechara nada. Me quedé ahí en shock sin poder hablar, mi cerebro intentando procesar lo que acababa de pasar. No dije nada, ayudé a mi compañero a preparar todo para la mañana, ya eran las 5:30 de la mañana. Sí, estuve lidiando con ese hombre durante 2 jodidas horas. Me senté a las 5:50 esperando que llegara el gerente para poder irme a casa, rezando que ese hombre no regresara antes de que pudiera irme. Ilusa yo, apareció detrás de mí de la nada. Creo que iré a la tienda si me acabaron los cigarros. ¿Y yo qué? ¿Para qué necesito saber eso? Me quedé en silencio hasta que me pidió mi bolígrafo. Se lo di y se fue. Regresó 5 minutos después, me devolvió el bolígrafo, le escribí una nota, me dijo, se acercó mucho, dejó caer un pedazo de cartón detrás de mi espalda y se fue. Viendo atrás fue muy astuto, se aseguró de que nadie lo viera dejar esa nota. La recogí. Era rara, pero una línea particular me hizo que la piel se me erizara. Usa pantalones de trabajo más ajustados la próxima vez, te verías bien, y un guiño inofensivo. Eso decía la carta. Corrí a la oficina, me senté frente al monitor del circuito cerrado de televisión, viendo exactamente dónde estaba. Estaba parado fuera del edificio, caminando de un lado a otro, esperando. Luego entró de nuevo y en la cámara vi que me estaba buscando. Pero por suerte yo estaba en la oficina, así que volvió a salir, empezó a caminar y luego se escondió detrás de una esquina. Le conté a mi gerente, quien me dijo que saliera por la puerta trasera, lo cual hice. Iba temblando, viendo hacia atrás cada pocos segundos. Cada sonido me hacía correr más rápido hasta que por fin llegué a la seguridad de mi casa. Me senté a procesar todo lo que había pasado cuando de repente mi teléfono vibró. Hola, soy... ¿Su nombre? Gracias por la charla, hablamos pronto. ¿Cómo jodidos consiguió mi número? Nunca había bloqueado a alguien tan rápido en mi vida. Le conté todo a los jefes y no volví al trabajo por al menos un mes, hasta que lo prohibieron permanentemente en el lugar. Todavía tengo miedo de encontrarme con él en algún lado que esté esperándome. Por suerte no lo he vuelto a ver y no quiero hacerlo. Si estás leyendo esto, que no nos volvamos a encontrar jamás. Hola, tal vez esta no sea la historia más escalofriante de todas, pero es un gran recordatorio de que nunca deberías relajarte dentro de un taxi. En el lugar donde vivo, el servicio de taxis está bastante bien desarrollado. Tenemos una app global donde tú tienes una identificación como pasajero y el conductor también tiene la suya. Hay un sistema de calificaciones, así que sabes más o menos qué esperar y se castiga a quienes hacen cosas indebidas. Con ese sistema te sientes bastante seguro, no es como antes cuando los taxis eran completamente al azar. Nunca había tenido problemas serios con conductores hasta ese día. Ayer necesitaba ir de un pueblo pequeño a otro pasando por una ciudad grande. Todo fue bastante raro desde el inicio. El taxi aparecía de forma extraña en el mapa de la app, pero bueno, a veces pasa. El internet y la geolocalización pueden fallar. De cualquier modo, el conductor por fin llegó y comenzamos a movernos. No presionó el botón de iniciar viaje en la app y tampoco aparecía como esperando. A veces lo hacen para cobrar un extra por esperar y pues uno lo tolera. Fue raro y además tomamos una ruta poco común, no como la suelo tomar. Tuve un pensamiento extraño. ¿Qué pasaría si en este momento empieza a irse en la dirección contraria? No hacia el centro, sino hacia los suburbios.
y mierda, lo hizo. Permaneció en silencio desde el inicio del viaje y no hay forma de que haya sido un accidente. No había iniciado el viaje en la app y claramente íbamos en la dirección opuesta, que de ninguna manera llevaba a mi destino final. En ese momento sentí muchísimo miedo. Es una sensación horrible cuando algo así sucede y estás sola. Soy una mujer de 27 años, en el auto con el conductor. Entonces le pregunté: disculpe, ¿qué ruta está tomando? Yo no necesito ir para allá. De inmediato cambió la dirección hacia el camino correcto y presionó el botón de iniciar viaje en la app, y se le notaba claramente molesto y frustrado. Y el viaje era aproximadamente de 1 hora. No siguió la ruta que el navegador le marcaba, pero al menos iba en la dirección correcta. Empezó a desviarse otra vez cuando ya estábamos por llegar, así que llamé a un amigo en ese momento y le dije que ya casi llegaba, por si acaso, para que supiera que alguien me esperaba. El tipo no dijo ni una palabra más y cuando salí del carro estaba literalmente temblando. Entiendo que probablemente no iba a ser lo peor que uno se puede imaginar, pero sus acciones definitivamente no fueron normales ni correctas. ¿Y si no hubiera tenido la app funcionando? ¿Y si no hubiera estado pendiente de la ruta? ¿Y si no conociera el camino? La versión más relajada sería que simplemente quería alargar el viaje lo más posible, 1 hora más tal vez, para cobrar más dinero, pero eso ya es demasiado absurdo. Escribí a soporte y reporté lo que pasó, así que, conductor de taxi escalofriante, mejor no volvamos a encontrarnos. Esto me recuerda a una vez que estaba viajando con una amiga. Íbamos de zona 16, esto en la ciudad de Guatemala. Íbamos de zona 16 hacia zona 10 y luego teníamos que pasar a zona 15. En realidad primero zona 15 y luego zona 10. Tomamos el taxi en zona 16, ya eran más o menos las 12 de la noche. Nos subimos las dos, entonces íbamos a pasar primero dejándola a ella a zona 15 y luego a mí a zona 10. Pero cuando íbamos más o menos llegando a zona 15, el tipo del Uber canceló el viaje. Y cuando canceló el viaje yo me percaté. Así que le dije: oiga, ¿por qué canceló el viaje? Y el tipo me dijo: ay, es que me confundí. Y pues obviamente fue súper extraño. Pero de ahí dejamos a mi amiga y luego se fue súper rápido, saltándose todos los semáforos posibles y todo hasta que llegamos a mi casa. Gracias a Dios pues no pasó nada, pero pues sí fue bastante extraño, no sé qué pretendía y lo miraba muy muy nervioso, la verdad. Y sobre todo también me puso nerviosa que iba súper rápido. Pero bueno, ¿a ustedes les ha pasado algo extraño en un Uber? ¿O en un taxi? O no sé, alguna experiencia así donde el conductor sea algo extraño. Esto me pasó hace aproximadamente 1 año y todavía me persigue. En ese momento yo, mujer de 25 años, estaba visitando a unos amigos. Era la mitad de la semana, pero yo estaba de vacaciones, así que me quedé hasta tarde, alrededor de la 1 o 1:30 am. Me subí a mi auto para volver a casa, un trayecto de más o menos unos 30 minutos. Viviendo en un pequeño pueblo en Alemania, en una calle principal, pero no es muy grande. De noche, entre semana, casi no hay tráfico, tal vez 1 o 2 autos de vez en cuando y nada más. Un poco de contexto puede ayudar. Viniendo desde la dirección por la que yo manejaba, se puede ver el camino bastante lejos, unos 600 o 700 metros, algo así como 2000 pies. Rento un espacio de parqueo en un garage subterráneo, compartido con otros 10 inquilinos. La entrada del garage está oculta en un lado del edificio, medio escondida por las casas que lo rodean. Realmente no es visible a menos que estés parado justo enfrente. En fin, volviendo a la historia, iba conduciendo de regreso a casa. Era una típica noche de primavera. Todo era normal. Entré al camino de la entrada, me detuve un momento para abrir la puerta del garage con el control remoto. Luego me estacioné de retroceso en mi lugar, que queda frente a la entrada. Dejé el motor encendido mientras buscaba algo en la consola central. Ni siquiera recuerdo qué, y de pronto, cuando levanté la vista, había un extraño ahí parado. Un hombre de unos 45 años a unos 3 metros de mi carro, dentro del garage, simplemente mirándome fijamente. Me dio un terror instantáneo. Por reflejo apreté el botón para cerrar los seguros del auto. Él gritó que le diera mi teléfono porque su auto se había descompuesto y necesitaba hacer una llamada.
pero yo no había visto ningún carro averiado, ni luces de emergencia, ni ningún otro auto detenido en el camino, nada. Estaba tan paralizada por el susto que solo me quedé viéndolo. Pareció notar mi confusión. Luego agregó que la avería había sido en el siguiente pueblo, que por cierto queda a 1 hora caminando. De nuevo me exigió el teléfono, esta vez más fuerte y agresivo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que no llevaba puesto. Solo unos pantalones cortos a cuadros hasta la rodilla, sin camisa. No estaba bailando afuera, pero definitivamente no hacía el clima como para andar medio desnudo. Le grité desde dentro con la ventana cerrada que no podía ayudarlo y que se fuera. Aún enojado me dijo: no tienes por qué tenerme miedo, solo ven y dame tu teléfono. Le dije que lo sentía pero no, y que tenía que irse. Me observó un momento más y luego se marchó del garage visiblemente molesto. Yo me quedé dentro del auto hasta que la puerta del garage se cerró completamente. Solo entonces apagué el motor. Quise llamar a una amiga, pero no hay señal dentro del garage, así que agarré mis llaves y toda la valentía que tenía y corrí hacia la puerta que conecta al pasillo del edificio. Es una puerta pesada que a veces se traba, pero afortunadamente no esa noche. También hay una entrada trasera desde afuera al garage y no tenía idea si esa puerta estaba cerrada o si el hombre la conocía. Ya dentro, corrí hacia mi apartamento en la planta baja. Las ventanas están aún poco cubiertas por unos arbustos que dan a mi terraza, pero técnicamente aún se puede acceder desde la calle. Una vez dentro, cerré todo con llave y bajé todas las persianas y me quedé sentada varios minutos antes de llamar a una amiga. Estuve debatiendo si llamar o no a la policía, pero no lo hice, pensando que probablemente tenían cosas más urgentes que atender, ya que técnicamente el hombre no me había hecho nada. Mirando atrás me di cuenta de que fue un error, pero honestamente estaba completamente alterada. Normalmente soy una persona dispuesta a ayudar a los demás, pero él pudo haber pedido ayuda desde afuera o tocando alguna puerta o cualquier otra cosa, que no fuera a seguir a una mujer joven a un garage por la noche, medio desnudo. Eso simplemente no. Por suerte nunca lo he vuelto a ver, pero desde esa noche detesto estacionarme ahí. Nunca salgo del carro hasta que la puerta del garage está completamente cerrada y aún así siempre estoy en alerta. Estoy tan agradecida de haber dejado el carro encendido y de haber cerrado las puertas, agradecida de que mi lugar de parqueo está justo a la entrada, así que tenía buena visibilidad, agradecida que la puerta no se trabó esa noche y sinceramente agradecida de no haber salido del auto antes. Realmente no quiero imaginar qué podía haber pasado si lo hubiera hecho. Gracias por acompañarme en esta entrega de Crónicas de la Oscuridad. Si te atreves a volver, te estaré esperando. Suscríbete, comparte y recuerda, algunas historias no solo se escuchan, también se sienten bajo la piel. Si has vivido algún suceso paranormal y quieres que cuente tu historia en el próximo video, envíame un correo a oscuridad.cronicas@gmail.com.